Quisiera invitarles a leer en el libro de Juan, Evangelio según Juan, el capítulo 20. Juan, capítulo 20, versículo 11. Dice: Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentadas el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Hasta ahí la palabra del Señor. Allí nos menciona el nombre de esta mujer, María Magdalena, y dice que fue la primera persona a la cual el Señor se apareció. ¿Quién era María Magdalena? Se ha especulado bastante respecto a ella, y el mundo también ha hecho sus conjeturas, pero realmente están todas o la mayoría contrarias a lo que dice la Escritura. La Escritura menciona algunos detalles de esta mujer, y uno de ellos está en Marcos 16, donde dice, Marcos 16:9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, Eso es lo que nos cuenta la palabra del Señor. Y como decía, hay mucha especulación respecto a la figura, a la persona de esta mujer. Pero cuando la Biblia calla, nosotros tenemos que callar. Y nos dice que había echado 7 demonios el Señor. Imagínense, 7 demonios, no se nos dice mayores detalles, pero obviamente no es uno ni dos, sino 7. 7 demonios. Y el Señor echó a estos demonios. El Señor es poderoso sobre todas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el Señor transformó la vida de esta mujer, la cambió radicalmente. Y en el día de hoy, ¿acaso el Señor no puede trabajar en tu vida? ¿No podría el Señor hacer un cambio radical en tu vida? ¿Cambiar el destino de tu alma? ¿Cambiar toda la condición de vida que estás teniendo ahora, en este tiempo? Como mencionaba nuestro hermano, aquellos vicios. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu situación? ¿Estás contento con tu vida? ¿Puedes dormir tranquilo por las noches, sabiendo que llegando el momento de tu partida, te irás a un lugar de condenación? ¿O te inquieta saber esta verdad, esta realidad espiritual?
La Escritura nos muestra que Dios ha puesto eternidad en el corazón de nosotros y cada uno de nosotros sabe, y su conciencia sí también le dice, que esta vida no es todo. Esta vida no es todo. Lo que vivimos aquí en la tierra es solamente un momento pasajero, como la flor, que en la mañana crece y en la tarde ya se marchita. Es un soplo solamente. La neblina que aparece en la mañana, pero al salir el sol se va. Eso es nuestra vida aquí en la tierra. Eso es el paso, el tiempo que pasamos en esta vida. 60 años, los más robustos, dice la palabra, 80 años. Algunos hombres en la Biblia, después del diluvio, vivieron hasta 120 años. Hemos visto algunas noticias documentales donde hay personas que tienen 102, 105 años, pero luego se termina, se va. Y cuando la persona va de este mundo, parte de este mundo, realmente comienza lo real, lo verdadero. La pregunta es si estás preparado, si estás preparada para el momento de tu partida. Aquí vemos a María que va al lugar del sepulcro, donde había sido puesto el cuerpo del Señor. Y me gusta cómo la Biblia menciona este momento en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice el cuerpo. Tiene ese cuidado la palabra de Dios. El cuerpo del Señor Jesucristo. Donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. El Señor Jesucristo muestra evidencias indubitables, sin lugar a dudas, de que Él resucitó de entre los muertos. Sueltos los dolores de la muerte. Y Él resucita al tercer día, dejando una señal. Porque las personas a veces piden señales. En el tiempo del Señor era igual, y le pedían señales. Y el Señor dice, señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Y el Señor lo cumplió. El Señor resucitó de entre los muertos. ¿Y quién es la primera persona que se le aparece? A María, María Magdalena, de la cual él había echado 7 demonios. Pero ¿sabe qué? María dice, le preguntan los ángeles, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Esta vida transformada por el Señor Jesucristo, María Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, por el poder del Señor, cambió radicalmente su vida y de su boca se expresan las palabras, no sé dónde se han llevado a mi Señor, mi Señor, mi Señor. Me gustaría preguntarte en esta mañana, ¿puedes entender que nuestro Señor Jesucristo quiere ser Señor, Señor de tu vida? Hoy día utilizamos esa palabra, Señor, pero me parece a mí que en el día de hoy no tiene la connotación que tenía en aquel tiempo, y me gusta esa palabra que habla de los esclavos y los amos. El Señor
quiere el señorío sobre tu vida, quiere ser el amo de tu vida. Que cuando Él diga algo, le obedezcamos. Que cuando Él dé un mandamiento, nosotros lo hagamos. ¿Y sabe qué? El ser humano es incapaz de cumplir todos los mandamientos del Señor. Se va a fatigar, se va a cansar, se va a agotar si trata de cumplir todos los mandamientos de la ley. Es imposible. Pero sabe que el Señor Jesucristo los cumplió todos por ti. Él cumplió los mandamientos de la ley. El hombre perfecto, el hombre que cumplió toda la ley, que cada mandamiento que había, Él lo obedeció. Y Él quiere ser nuestro Señor, nuestro Señor. No sé dónde han llevado a mi Señor. ¿Es el Señor de tu vida? Hoy día, muy livianamente, las personas dicen, sí, sí, yo soy cristiano, pero no tienen a Jesús como su Señor, como el amo de sus vidas. Dicen, soy cristiano, pero desobedecen todos los mandamientos habidos y por haber. Y como decía, ningún hombre ha podido cumplir toda la ley, pero en el día de hoy el Señor hace una transformación en las personas y viene a morar en nosotros el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo nos permite acercarnos a Dios, nos permite buscar la voluntad del Señor, buscar al Señor en oración, buscar los mandamientos del Señor, hacer la voluntad del Señor. Nos da la fuerza y la capacidad que antes no teníamos. Te dices cristiano, pero no obedeces los mandamientos del Señor y no haces la voluntad del Señor. ¿Qué realmente significa que Jesús sea tu Señor? ¿Que Jesús sea tu amo? ¿Acaso no se entiende eso de que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor? Y el Señor va a decir, apartado de mí, hacedores de maldad, no os conozco o jamás os conocí, porque con la boca se pueden decir muchas cosas. Con las bocas nuestras palabras pueden decir muchas cosas, pero los hechos, las acciones hablan más fuertes. Y ahora el Señor dice también, por sus frutos los conoceréis. No dice el Señor, por sus palabras los conoceréis, por sus discursos los conoceréis. Dice, por sus frutos los conoceréis. El árbol bueno da buenos frutos. El árbol malo da malos frutos. Y no hay otra cosa. ¿Dices tú que Jesús es tu Señor, que tú eres cristiano? Examinemos tu vida. Y vuelvo a repetir, es imposible que cumplamos todos los mandamientos del Señor. Pero si tú ves mi vida, examinas mi vida, ya que estamos hablando del fruto, y ves cómo era antes de conocer al Señor y cómo fue mi vida después de conocer al Señor, el Señor ha hecho transformaciones, el Señor ha hecho cambios que yo nunca jamás los hubiera podido hacer. Eso es el poder del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, una vida transformada, una vida cambiada. El Señor cambia todo. Obviamente no llegamos a la perfección,
pero avanzamos. Y el ejemplo que tenemos es el Señor. Que miramos a Él y seguimos el ejemplo de su vida. Y en la experiencia de cada uno de mis hermanos, que hay un antes y después de conocer al Señor. Que hubo que dejar pecados, que hubo que dejar vicios, que hubo que dejar prácticas terribles de oscuridad, malignas y perversas. Pero el Señor ha cambiado nuestra vida, ha cambiado nuestro lamento en baile, como dice el Salmo. Y el Señor le dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Sabe que María lloraba? María estaba llorando en el sepulcro del Señor y el Señor estaba al lado de ella hablándole. Y a veces se busca al Señor en lugares equivocados. Ella estaba allí en la tumba buscando al Señor, pero el Señor no estaba allí. El Señor había resucitado. ¿Dónde estás buscando tú al Señor? ¿Cuál es el concepto del Señor que tienes? ¿Acaso es un concepto religioso? ¿Sabes tú que el Señor está vivo? ¿El Señor resucitó de entre los muertos? ¿Que no quedó en una cruz? ¿Que no quedó sepultado en una tumba? Sino que el Señor resucitó de entre los muertos. Y es a Él a quien predicamos, al Señor resucitado. Y así como Él resucitó, todos los que partimos de este mundo creyendo en el Señor, resucitaremos para vida en el día postrero. Y cuando el Señor le dice, María, ella le reconoce y le dice, Raboni, que quiere decir maestro. Y el Señor conoce nuestro nombre en forma personal, individual. A veces hay personas que dicen, sí, yo sé el Evangelio, que Jesús vino a morir por todos nosotros, pero el Evangelio es por ti, el Evangelio es personal, el Evangelio es individual. El Señor Jesucristo vino a morir por mí, murió en aquella cruz por mí, pagó mis pecados en aquella cruz, pagó mi deuda en aquella cruz. ¿Ha pagado tus pecados? ¿Ha pagado tu deuda que tienes con Dios, nuestro Señor Jesucristo? Él vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Me pongo en aquella fila y me pongo de los primeros, porque el Señor sabe de dónde me sacó. El Señor sabe la transformación que hizo en mi vida y lo puede hacer con cualquier persona. Lo hizo con María. ¿Cómo sería la vida de María con esos 7 demonios en su vida? Terrible, terrible. Pero luego hubo una transformación. Ya no vieron aquellos demonios. El Señor la cambió. Fue una posesión suya. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? El Señor quiere que, como dice el verso 17, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El Señor quiere que el Dios Todopoderoso sea nuestro Dios. El Señor quiere que con toda autoridad podamos orar y decir, Padre nuestro que estás en los cielos. No se confunda, no todas las personas son hijas de Dios. Todas las personas son creación de Dios. Todas las personas son criaturas de Dios. Pero para ser hijo de Dios hay que creer en el Señor Jesucristo como Salvador personal. Y recién ahí uno puede decir, soy hijo de Dios, porque el Señor Jesucristo me ha perdonado, me ha salvado, ha limpiado mis pecados, murió en la cruz por salvarme a mí, y puedo decir, soy hijo de Dios.
¿Estás listo? ¿Estás preparado cuando llegue aquel momento de tu partida? Cuando toque a la puerta tuya la muerte, ¿estás preparado? ¿Estás listo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra.